la bienvenida a Amba Dugo. Vamos a esperar que quede conectada. La presentamos, ella es profesora y formadora de yoga que nos acompaña de Liria, del país España. Y su charla es cómo aplicar el yoga a la vida diaria. A través de esto nos va a enseñar ejercicios prácticos para poder vivir más consciente y disminuir el sufrimiento que a veces nos pueden producir distintas situaciones. Adelante, Amba, mucho gusto. Esperamos que sea una linda jornada y que lo disfrutes mucho. Muchísimo gusto y hola, buenas tardes por España, buenos días por Chile. ¿Sí que se me oye Buenos bien? días. ¿Sí? Se ve bien y se escucha bien. Perfecto, me alegra mucho. Pues allá vamos con esta charla de cómo aplicar el yoga en la vida diaria. Antes que nada, agradeceros un montón invitarme y compartir que vamos a intentar que sea una charla lo más práctica posible para que, así como se llama, realmente podamos utilizar todo lo que el yoga nos brinda para vivir fuera de la esterilla mejor. Así que allá vamos. La idea ¿Cómo te acomoda? Una consulta. ¿Cómo te acomoda? ¿Estar sola en la pantalla o en compañía de nosotros? Las dos La cosas idea me es que esté lo parecen más bien. cómoda posible. Las dos cosas me parecen Súper. bien, como prefiráis vosotros. Vamos a dejar sola un tiempo entonces. Perfecto. A ver cómo va. Muy buenas. ¿Qué decimos en España? Hola a todos, a todas. Vamos a echar un vistazo sobre cómo aplicar el yoga en la vida diaria. Y esta idea de esta charla nace porque, bueno, yo llevo 11 años o 12 años impartiendo yoga, Hatha Yoga, y los últimos 5 o 6 años como formadora de profesores. Y a lo largo de todos estos años he conocido un montón de practicantes, un montón de profesores, muchísimos yogis, maestros. He acudido a bastantes congresos de yoga, sobre todo en España, donde he conocido a muchos colegas de profesión, a muchos profesores y profesoras y a muchísimos practicantes más comprometidos, menos comprometidos. Finalmente me he ido dando cuenta de que hay gente que tiene su estería, pone su estería, practica unas asanas, unas posturas, dedica un tiempo de su vida a esta práctica, a esta sadhana que decimos en sánscrito, pero finalmente hay unas cosas básicas como unos comportamientos humanos, unas interrelaciones personales o como una ausencia de sufrimiento que muchas veces, a pesar de que somos practicantes de yoga, son inexistentes, no están. Pues sí que sufrimos o sí que tenemos unas carencias a la hora de relacionarnos o sí que nos faltan unas herramientas bastante básicas de respeto, de coexistencia en el mundo. Y cada vez que me he topado con estos casos me he sentido muy triste, me he sentido muy, 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 muy triste, porque para mí era como una derrota. Era como, a ver, Amba, tú estás dedicándote al yoga para echar una mano a la gente, para ayudar a la gente a sufrir menos, para sufrir menos tú, para tener más herramientas para la vida. Y luego te rodeas de gente que realmente está en esto y sufre un montón. O a la hora de relacionarse falla en cosas muy, muy, muy básicas como puede ser el respeto mutuo o la manera de hablar o no sé. Entonces a mí esto me hizo replantearme mucho las cosas y me hizo pensar mucho en la importancia que tiene no solamente lo que hacemos en la esterilla, sino todo lo que no hacemos en la esterilla, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y que finalmente para mí es lo más importante, porque sabemos que el significado de la palabra yoga es unión. Unión se suele decir entre el cuerpo, la mente y el espíritu, pero para mí es unión de todo con todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a nivel esencial o energético, todo está interconectado, absolutamente todo. Y si todo está interconectado, si yo te genero sufrimiento, yo voy a sufrir. Y si tú me generas sufrimiento, tú vas a sufrir. Luego, si todo está interconectado, todo lo que me hago, te hago. Y todo lo que me haces, te haces. Y si todo está interconectado, todo mi camino de desarrollo personal o todo mi camino de darme cuenta, de generar más conciencia, te va a afectar y viceversa. A mí también el tuyo. Entonces, yo me he dado cuenta de que finalmente en la esterilla estamos
no sé, un 2% del tiempo, un 3% del tiempo. La parte fuerte de nuestra vida es todo lo demás. Entonces, por un lado, sí que me gustaría en esta charla hablar del concepto yoga no es solo asana. Muchas veces cuando practicamos yoga, pensamos que cuando estamos haciendo posturas es cuando estamos haciendo yoga. Esto pasa mucho en Occidente hoy en día. De hecho, muchas veces decimos voy a hacer yoga, cuando en realidad lo que queremos decir es voy a practicar posturas. Me parece muy interesante que comencemos a hablar de asana o comencemos a hablar de postura y no de yoga cuando nos referimos solamente a las posturas, ya que el yoga incluye la meditación, la relajación, la postura, la conciencia sobre la alimentación, el estudio de las escrituras y toda la parte teórica del yoga, las charlas y encuentros entre personas para desarrollarse, las lecturas de las escrituras o de textos que nos ayuden a conocernos un poquito mejor, las técnicas de limpieza interna como Satkriya. Estamos hablando de que el yoga es un campo vasto y amplio que para nada consiste solamente en postura. Cuando entendemos esto, aplicar el yoga en la vida diaria es mucho más fácil. Porque antes de dormir, si hago un recorrido mental por mi cuerpo, como puede ser ir repasando partes dispares del cuerpo con los ojos cerrados, repasándolas mentalmente, pues, pie izquierdo, mano derecha, cabeza, ombligo. A esto le llamamos una rotación de conciencia y esto forma parte del yoga nidra. Eso va a ir haciendo que la frecuencia mental descienda y eso va a ir haciendo que cuando llegue al estado del sueño la relajación física sea mucho mayor y la recuperación celular sea muchísimo mayor. O hacer una relajación autoguiada antes de ir a dormir o en el momento de la siesta. Sabéis que los españoles somos muy fans de la siesta, somos muy devotos de la siesta. Pero se dice que el sueño sin relajación real, cuando acumulamos la tensión durante el día y la llevamos a dormir, como apretando nuestra mandíbula, apretando nuestro entrecejo, manteniendo todos esos pensamientos basados en el estrés, en la acción, en la rapidez, en la prisa. Eso nos hace que al día siguiente, cuando nos levantemos, no hayamos recuperado la misma cantidad de energía. Entonces, este tipo de prácticas antes de ir a dormir nos van a ayudar un montón a recuperarnos más. Después, por ejemplo, hablando de energía vital y de recuperar nuestra energía vital, la práctica de pranayama nos ayuda. Sí, en la estería yo voy a practicar pranayama, yo voy a ganar energía vital. Pero hay una cosa muy interesante que podemos tener en cuenta y que es cómo la respiración afecta a nuestro estado de ánimo. Desde que yo empecé a dar clases con 18 años, empecé muy jovencita, empecé a formar con 16, empecé a dar clases con 18, empecé a ser formadora con 25, todo muy precoz, ahora tengo 30 y cuando empecé a dar clases de yoga yo ya decía que quedaba con la sensación después de mi primera formación de yoga de que había habido un fallo de base. Y que el fallo de base que había habido era que en el colegio, en la escuela, no me habían enseñado la relación directa que existía entre mi respiración y mi estado de ánimo. Y eso me había defraudado como alumna, como estudiante. Entonces yo defiendo fuertemente que en las escuelas a los más nenes, a los más niños, se debe enseñar que nuestro estado de ánimo está totalmente ligado a nuestra manera de respirar. Y eso como se aplica a la vida diaria, ¿vale? Mi estado de ánimo está muy ligado a mi respiración, pero ¿qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo con mi respiración? Si observamos cómo respiramos de manera natural, cuando nos estresamos, generalmente respiramos en la zona más alta del pecho y de manera muy rápida y casi entrecortada, muy superficial. Cuando estamos muy relajados y muy a gusto, solemos respirar más en el abdomen, con respiraciones más amplias y más largas. Y muchas veces suspiramos, como cuando estamos enamorados. Cuando corremos, la respiración es muy rápida y hacemos unas inhalaciones muy amplias, como que quiero coger más energía, o grandes exhalaciones para soltar cansancio.
Cuando dormimos, la respiración es totalmente natural, pero casi podemos tener dos opciones, que sea muy silenciosa o que tenga más sonido y sea más honda. ¿Realmente en qué consiste utilizar nuestra respiración para modificar nuestro estado de ánimo? En observar qué ocurre en la vida diaria y poder tirar mano de esas respiraciones que a nivel natural nuestro cuerpo ya conoce para poder modificar el estado de ánimo a voluntad. Por ejemplo, si me estreso, voy a respirar más en el abdomen, voy a respirar más amplio, voy a respirar más largo, voy a suspirar a menudo o voy a alargar mis exhalaciones para calmarme. Si estoy demasiado relajada / perezosa y necesito activarme, voy a respirar más cortito, más rápido, más enérgico, con más sonido, como cuando corro. Seguramente eso me haga espabilarme, me haga tener más energía. Cuando cargo demasiada tensión, que comienzo a respirar muy poquito, muy silencioso, casi no me doy cuenta y estoy haciendo unas retenciones muy largas, estoy dejando de respirar muy a menudo, voy a intentar suspirar más y voy a intentar escuchar el sonido de mi respiración y hacer que entre y salga el aire de manera gradual. De modo que puedo pensar en que mi respiración es como un canal de agua, un canal para regar. Entonces existe un canal al que le pongo una compuerta. Y si retiro un poquito esa compuerta, comienza a pasar un chorrito de agua. Pero ese chorrito constante, eso sería como cuando ofrezco resistencia a la rapidez con la que entra el aire y voy cogiendo poquito aire pero muy largo. Y voy soltando poquito aire pero muy largo. Esa manera de aplicar la respiración gradual, larga, lenta, relajada, es una manera muy sencilla pero muy poderosa de bajar las revoluciones y de calmarnos. Bien, después también podríamos pensar en nuestros orificios nasales. Sabéis que en yoga decimos que el lado derecho del cuerpo se relaciona con todo lo activo. La fuerza, las ganas, el empuje, los proyectos, el llevar adelante cosas, el tener metas, la capacidad de trabajo, de autosuperación. Es la energía masculina, es el impulso, es la vida, es el día. Y nuestro lado izquierdo del cuerpo se relaciona con todo lo contrario, con una energía pasiva, relajada, femenina, lunar, de descanso, de receptividad, de recuperación, la noche. Entonces se dice que nuestra fosa nasal derecha está relacionada con todo eso, con esa acción, y que la fosa nasal izquierda está relacionada con la receptividad, con todo lo contrario, con recibir. Entonces, esto también se relaciona con los nadis, con los canales energéticos. En el yoga decimos que la energía circula por nuestro cuerpo por unos canales energéticos que son transparentes, que no se ven, pero que son como un entramado de cables, como si tuviéramos una instalación eléctrica invisible en el cuerpo que lo que hace es repartir nuestra energía vital hacia cada rincón. Esos tres principales nadis, de todos esos canales energéticos existen tres principales, derecho, el izquierdo y el central, Ida, Pingala y Sushumna. Se dice que solemos respirar por el derecho y el izquierdo porque se relacionan dos de esos canales energéticos con nuestras fosas, derecha e izquierda. Entonces se dice que porque estamos respirando por nuestra fosa nasal derecha y por nuestra fosa nasal izquierda, seguimos viviendo de una manera dual. Esto está bien, esto está mal. El día, la noche, lo masculino, lo femenino, la acción, el descanso. Y en las escrituras del yoga se describe que mientras nuestra conciencia es limitada, mientras nos identificamos con la separación, seguimos respirando a través de nuestras dos fosas nasales y seguimos creyendo y viviendo en esa dualidad. Sin embargo, cuando seguimos practicando, habrá un momento en el que comencemos a respirar por ambas fosas o incluso podamos obtener energía sin llegar a respirar. Estas son las leyendas que vienen en las escrituras, las podemos creer más o menos, pero ahí están. Y nos dicen que lo que vamos a conseguir es dejar de sufrir porque vamos a dejar de identificarnos con la dualidad y vamos a empezar a identificarnos con una sola cosa. Entonces, las técnicas de respiración
que incluyen una sola narina, una sola fosa nasal para respirar, son un buen comienzo para aprender a tomar cargo sobre nuestra energía. Por ejemplo, si yo me siento muy acelerada, demasiado activa, voy a respirar por mi fosa nasal izquierda un ratito, un buen rato. Respiro solo por mi fosa nasal izquierda. Y fácilmente, ya que esa fosa nasal se relaciona con la energía más receptiva, más suave, lo que va a hacer mi energía es calmarse. Y si estoy demasiado perezosa y siento que mi energía es muy poquita, que me cuesta ir adelante, lo que voy a hacer es respirar por mi fosa nasal derecha un rato. Y lo que voy a ver es que mi energía se incrementa, comienzo a tener más ganas para hacer cosas, comienzo a tener más empuje, más fuerza. Entonces, podríamos también trabajar con las fosas nasales. Por ejemplo, me levanto por la mañana y me noto muy perezosa y me paso un ratito respirando por la fosa nasal derecha. O necesito irme a dormir y ahí las revoluciones no paran y me cuesta dormirme, respiro un ratito por la fosa nasal izquierda. O mis exhalaciones son más largas que mis inhalaciones. Hago las exhalaciones más largas para relajarme más. O las inhalaciones más largas para activarme un poquito más. Bien. Hemos visto una manera en la que podemos aplicar el yoga a la vida diaria, que hemos dicho que eran esas tomas de conciencia, esas autorrelajaciones antes de ir a dormir. Hemos hablado también de cómo la respiración está ligada con el estado de ánimo, cómo podemos hacernos cargo de nuestra energía vital, de nuestras ganas, de nuestra fuerza y también de nuestro estado de ánimo con la respiración, pero no precisamente el pranayama. Aquí viene un truco, un pequeño tip que yo utilizo bastante. Yo soy una gran conductora, me paso la vida conduciendo hacia una clase de yoga, hacia un taller de yoga, hacia una formación de yoga. Esa es mi vida al volante. Es una gran parte de mi tiempo. Entonces hubo un momento en el que yo me di cuenta que cuando me estaba durmiendo al volante, cuando me daba sueño, lo típico que abres la ventanilla, te da el aire en la cara, pones la música más alta, pero me di cuenta de que gracias a las herramientas del yoga, simplemente respirando más rápido y con más sonido, como un buen rato, mi energía se iba incrementando y era imposible que yo me durmiera. Bueno, esto ha sido un motivo de chistes con mis acompañantes en el coche más de una vez y más de dos, se han reído bastante de mí, pero lo podéis probar y me contáis, me ponéis un mensajito y me contáis cómo os funciona. Seguro que os funciona. Más cosas interesantes es que, por ejemplo, practicar la respiración Kapalabhati, que es con presiones cortitas sobre el abdomen. Cada vez que exhalo, recojo mi abdomen. Cada vez que inhalo, simplemente lo relajo y cada exhalación tiene sonido. Es una respiración corta y rápida, intensa. Esto va a hacer que se mantenga la temperatura corporal más elevada. Entonces, otra manera de traer el yoga a nuestra vida diaria, cuando sintamos que estamos con mucho frío en invierno, por ejemplo, utilizar las respiraciones de fuego, Kapalabhati, Bhastrika, a menudo para incrementar nuestra energía, nuestra temperatura corporal. Esto también se va a relacionar directamente con nuestro sistema digestivo. Vamos a hacer mejor la digestión, con lo cual vamos a coger más nutrientes de aquello que ingerimos, que comemos, y vamos a sentir que esa digestión rápida, fuerte, se une directamente con la temperatura corporal elevada y con la capacidad que tenemos de gestionar nuestras vidas y de tirar los proyectos que tenemos adelante. Por ejemplo, para la temperatura corporal elevada, hay gente que tiende a sudar mucho, a tener calor, a sentirse muy perezosa porque su cuerpo genera mucho calor. También existen los pranayamas refrescantes, los ejercicios de respiración refrescantes, como Sitkari y Sitali. No sé si os suena, pero hay unos muy divertidos, que es enroscando la lengua, inhalar a través de ese orificio, en España decimos pajita, inhalar a través de ese huequito largo y lento y exhalar a través de nuestra nariz durante un ratito. Ese aire que fresquito va hacia nuestra garganta directo. A través de la práctica, de mantener la práctica un buen rato, va a ir generando una sensación de frescura que si utilizo este pranayama a menudo, que voy a ir consiguiendo es descender la temperatura de mi cuerpo y también ese fuego, muchas veces relacionado también con nuestra capacidad de enfadarnos, de montar un poco de drama,
es una energía un poquito más violenta y más hacia afuera. Así que también relacionado con los enfados o con la dificultad para decir que no, este tipo de prácticas, si hago posturas más rápidas, más vigorosas, las sostengo más tiempo, eso me va a dar más fuerza. Me va a servir también para que mi circulación sanguínea, como tener la tensión un poquito más alta. No sé si sabéis, pero cuando la tensión arterial es más bajita, solemos quedarnos un poquito más relajados, nos cuesta más hacer cosas en la vida. Y cuando la tensión arterial es alta, tendemos a enfadarnos más, tenemos más ira, tenemos más capacidad de reacción, más nervio, más prisa. Entonces, también con una práctica de yoga más relajada, con asanas más suaves, más fluidas, más respiración, conseguiríamos bajar esa tendencia a tensión alta o esa tendencia al enfado, a la crispación, a ir demasiado rápido. Y con una práctica más vigorosa conseguiríamos lo contrario, que una persona con la tensión bajita, que tiende a marearse muy rápido, que tiende a que le cueste empezar las cosas, a ir rápido, le daría justo lo que necesita. Hemos repasado ya bastantes cositas, respiración, relajaciones autoguiadas antes de dormir, también el tema de la tensión. Hay una parte que me parece muy interesante y que el sabio Patanjali, que recopiló la sabiduría del yoga hace miles de años, nos describía, y es que él nos describía el yoga como 8 pasos, 8 ramas, 8 peldaños que nos llevan hacia el fin último del yoga, hacia la meta del yoga, que es samadhi, que es la iluminación o la liberación última, que finalmente es darse cuenta de que todos somos uno. Entonces, esos 8 pasos comienzan por 2, que son yamas y niyamas. Yamas y niyamas son los preceptos éticos del yoga. Lo que en yoga sería un equivalente un poco a los mandamientos de Jesucristo en el catolicismo o en el cristianismo. Entonces, esos yamas y niyamas lo que nos dicen es qué hacer con respecto a los demás, qué no hacer con respecto a los demás y qué sí hacer con respecto a nosotros mismos. Nos están dando un poco unas pautas para vivir. Si nos damos cuenta, Patanjali los pone los primeros de esos peldaños. Primero yama y niyama, preceptos éticos del yoga. Luego yama, niyama, asana, postura. Pranayama, respiración. Pratyahara, control de los sentidos. Dharana, dhyan, samadhi, concentración, meditación, iluminación o liberación. Entonces es como una energía que se va construyendo. Yo lo entiendo como que si yo no trabajo sobre mi conducta, no tiene ningún sentido que haga posturas. Si yo no domino mi cuerpo a través de unas posturas controladas que me van haciendo sentir menos dolor, tener más salud física, corporal, no tiene mucho sentido que me concentre en la respiración. Si no domo mi respiración un mínimo, no tiene mucho sentido que me concentre en controlar mis sentidos. Si no controlo mis sentidos, no tiene mucho sentido que medite o que me concentre. Y si no medito, me concentro fácilmente. No llegué a darme cuenta de cómo todo está interconectado. Samadhi, la liberación última. Entonces, si comenzamos por yama y niyama, es como que Patanjali ya nos está diciendo funciona de una manera correcta, funciona de una manera adecuada y entonces vas a poder construir esa energía, ese yoga del que te voy a hablar más adelante, en los Yoga Sutras, en esas escrituras de yoga. Entonces, yama y niyama son los preceptos éticos, pero nos están diciendo qué debemos, qué no debemos hacer. Entonces, a mí me da igual que una persona practique en su esterilla 4 horas al día si luego, por ejemplo, tiene un comportamiento violento, ¿sí? Ahimsa nos dice que debemos ser personas no violentas. No violentas no quiere decir aceptar cualquier tipo de situación, pero sí quiere decir gestionarla, saber decir que no, saber oponerse de una manera respetuosa, amorosa, comunicativa y no violenta verbal, mental o físicamente. Satya es la veracidad y lo que nos dice es que no debemos mentir. Entonces, si no debemos mentir,
ser personas veraces en este mundo se ha vuelto casi un acto de valentía, porque en este mundo la mentira está muy recompensada y la verdad está muy castigada. No todo el mundo está listo para escuchar la verdad. Sin embargo, yo creo que fervientemente, creo fuerte, que decir la verdad está creando la atmósfera para recibir la verdad. Yo soy una persona honesta y te hablo con mi honestidad, con mi verdad. Seguramente tú estés recibiendo el mensaje de que puedes ser honesta conmigo. Si yo soy una persona que oculta, seguramente tú estés recibiendo el mensaje de que conmigo tú también debes ocultar. Entonces, a mí me parece muy importante que nos atrevamos a ser completamente honestos y honestas, a decir totalmente la verdad, a decir lo que sentimos, a decir lo que hay dentro, con las mejores palabras, sin ocultar, sin mentir, y a decirlo a la cara, a decirlo cuando toca y a quien toca, de la mejor manera. Astella es no robar. Y es no robar muchas cosas, es no robar la fama, es no robar el nombre, es no robar las ideas, es no robar materialmente, robar objetos, no robar cosas, es no robar tiempo, es no robar energía, es no robar personas, también no robar oportunidades. Entonces, todo lo que sea adueñarme de algo que no he construido yo no es correcto. Y debo controlarlo, debo no hacerlo. Brahmacharya es el buen uso de la energía sexual. Entonces hay quien dice que es el celibato, pero para mí hoy en día que yoga practicamos todos y todas y somos personas con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, con nuestros maridos, con nuestras mujeres. Brahmacharya hoy en día se interpretaría, bajo mi punto de vista, un poco más como tener una buena relación con tu potencial sexual, con tu potencia sexual, con tu apetito sexual. En el yoga muchas veces nos referimos a la energía sexual como un todo. Todo es energía sexual que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, cuando yo pinto un cuadro, cuando yo escribo un poema, cuando yo preparo un plato rico en la cocina, cuando yo comienzo a practicar un nuevo deporte, cuando yo bailo por primera vez una canción, esa energía bonita, artística, muy única y que nace desde el puro centro de mi creatividad. Esa energía se dice que es una energía sexual en realidad. Es una energía sexual manifiesta de X, Y o D manera, ¿no? Manifiesta de una manera concreta y diferente cada vez. Entonces, ese potencial que tenemos los humanos de hacer, de crear, de expresar lo que somos de diferentes modos, es energía sexual. Y lo que se nos está diciendo aquí es que tengamos un buen uso de nuestra energía sexual. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas veces el impulso sexual se alimenta con sexo. Y esto no es malo, pero sí que tiene que tener cierto orden. Entonces, cuando yo tengo unas relaciones sexuales ordenadas, es decir, los pactos que tengo con mi pareja o los no pactos que tengo con determinadas personas, esto genera mucho equilibrio en mi vida, porque llevo a cabo aquello que he dicho. Cuando empiezo a trampear sobre lo que he dicho, cuando empiezo a inventarme la manera de relacionarme, esto empieza a crear una especie de nudos energéticos, empieza a crear una especie de vaivenes energéticos que desequilibran. Entonces, lo que nos propone el yoga es que nos hagamos cargo de nuestra energía sexual, no desperdiciándola, llevando a cabo los pactos que se hayan construido y observando si nos sentimos cansados o si nos sentimos vitales. Cuando abusamos del uso de nuestra energía sexual, podemos sentirnos drenados de energía, podemos sentirnos con mucha falta de energía. Entonces es muy importante que aprendamos a regular eso, que aprendamos a regular nuestra propia energía,
también gracias a lo sexual, a lo creativo. Luego estaría parigraja, y aparigraja es no acumular. Entonces, a mí cuando era jovencita me gustaba mucho la antropología, quería estudiar antropología, el estudio de diferentes culturas, costumbres, maneras de vivir, cosmologías y bueno, de las tribus, de cómo las tribus piensan, cómo creen el universo. Y recuerdo que había un libro inusual de antropología que proponía que no somos los occidentales los que van a estudiar a las tribus, sino que una persona de una tribu, creo que era de Papúa Nueva Guinea, venía a Occidente y nos estudiaba a nosotros. Hace ya años de esto, era como hace bastantes años. Y recuerdo que este hombre escribía este libro que se llama Los Papalaji, a los blancos nos llamaban los Papalaji, y él nos describía como personas que se crean chozas, que son las casas, que las llenan de cosas, que son nuestras pertenencias, que las llenan de objetos y que luego se pasan la vida quitándole la arena a las cosas de sus chozas. ¿Vale? Es quitar el polvo y es limpiar nuestras casas, lo cual nos resta la mayoría del tiempo de nuestras vidas y nos hace muy esclavos. Me pareció súper curioso esto y cómo describía que eran nuestros zapatos, que era nuestro dinero. Y creo que cuando poseemos cosas, realmente no poseemos cosas, las cosas nos poseen a nosotros. Cuando estamos acumulando cosas, personas, vivencias, recuerdos, ese espacio que tenemos cogido y que no nos permite movernos con libertad. Nos está cogiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, me parece muy, muy interesante trabajar este no acumular para poder disponer de nuestro tiempo y de nuestra vida nosotros y no nuestras pertenencias. Y también me parece muy interesante el punto de aparigraja de intentar trabajarnos el desapego. Todo lo que poseo me posee, pero nada poseo en realidad. El día que me marche me voy a ir tan desnudita y tan simple como el día que vine a este mundo. Entonces, ¿por qué creerme la ilusión de que poseo? Si sé que es una ilusión. Luego tenemos Saucha, Santosha, la limpieza, el contentamiento. Saucha es la limpieza. Yo he de ser una persona limpia. Pero una persona limpia implica lavarme los dientes, la cara, ducharme, implica pues, oler un poquito bien, implica lavarme las manos a menudo. En tiempos de coronavirus todos sabemos lo que es esto. Pero también implica que tengamos una energía limpia. Eso quiere decir pues no mentir demasiado, bueno, más bien no mentir, no estar juzgando todo aquello que veo, no mirar mal, que cuando yo llego a un espacio lo que transmito, que al final es eso, es mi energía, sea algo limpio, sea algo puro, sea más bien presencia y bondad y calma que algo que reclama atención, que algo que hace ruido, que algo que está ahí un poco fastidiando. Santosha es el contentamiento y esto me parece muy interesante porque hablando de aplicar el yoga a la vida diaria, creo que contentarnos es algo que está muy poco premiado en Occidente. En Occidente siempre tenemos que ser más, tener más o conseguir más. Y eso está premiado. Cuanto más eres, más demuestras que eres, más tienes, mejor eres. Se entiende que lo has hecho mejor en tu vida. Sin embargo, Santosha nos dice que nos contentemos, que nos alegremos con aquello que hay y cómo lo hay, con lo que es, como es, con lo que somos. Y me parece una práctica súper importante porque incluso en yoga siempre queremos conocer una nueva postura, que nos salga esto mejor, tener una práctica mejor. Ay, la semana pasada no practiqué, no sé quién practica mejor que yo. No. Tal cual son las cosas aquí y ahora, conténtate, alégrate a tope, da las gracias por ello. Parece algo básico, realmente básico. Luego tendríamos tapas, que tapas es ese esfuerzo que haces para pulirte,
para sacar lo mejor de ti. Entonces, tapas se llama acción purificatoria o se llama también austeridad y es como, implica un poco de disciplina, también se le puede llamar autodisciplina. Es como a través de este esfuerzo voy a conseguir determinada cosa. Por ejemplo, cuando nos esforzamos por practicar cada día yoga, meditación, etcétera, eso está tomando una energía de nuestra parte, está tomando pues, bastante energía, bastante tiempo, bastante dedicación, pero a la vez eso mismo va a generar unos cambios en nosotros que nos van a propulsar, que nos van a hacer crecer. Entonces, Tapas va de esto, Tapas va de ser personas que saben en qué punto lo que das te vuelve, pero no precisamente están dando para que vuelva, sino que están dando por el propio compromiso de que he de dar, he de estar al servicio, he de estar ahí, he de poner lo mejor de mí. Y curiosamente el universo funciona de esa manera, cuanto más das y cuanto más estás al servicio, más te devuelve. Swadhyaya es el estudio de uno mismo, de las escrituras, y de esto os quería hablar fuera de llamas y ni llamas, porque creo que una cosa muy interesante que podemos hacer durante nuestra vida es a menudo volver a plantearnos qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo, qué me está pasando. Entonces, es como esa conversación que tengo conmigo de cómo me ha ido el día, qué he hecho bien, en qué me he equivocado, qué no he visto, qué podría mejorar, qué he perdonado, qué siento que tengo resuelto, qué siento que tengo sin resolver. Entonces, estas conversaciones que podemos tener con nosotros mismos cuando paseamos en la naturaleza, cuando hacemos una pequeñita meditación antes de dormir, antes de levantarnos de la cama, para mí son una parte esencial de la vida. ¿Sabéis cuando se acaba una relación y tienes ese tiempo de meditar y de decir en qué me equivoqué, qué no he hecho del todo bien, qué no quiero volver a aceptar en mi vida, qué puedo dar más o qué puedo dar menos porque me he pasado dando? Para mí Swadhyaya va mucho de replantearme cómo estoy haciendo las cosas y por qué estoy haciendo las cosas. Y creo que esa parte de conciencia a la hora de vivir es vital. Es vital para aplicarla en la vida y que no sea estar haciendo posturas que al final pues, sí me van a hacer un cuerpo más flexible, más fuerte, pero no van a generar el cambio que realmente he venido a buscar en el yoga o en cualquier terapia. Swadhyaya también serían esas lecturas que te nutren, que te cambian, cuando ya que tienes que ver un documental, ya que tienes que ver una película, ya que tienes que leer un libro, lee algo que te sirva, lee algo que te deje pozo, lee algo que te haga un cambio interno que te permita vivir mejor. Ishvara Pranidhana es la entrega a la divinidad. Y esto, fuera de que creamos en Dios o en las divinidades o no, sería como cualquier cosa que consigas en la vida o cualquier derrota que tengas en la vida, entrégaselo a lo más grande, entrégaselo al universo, entrégaselo a Dios, si crees en Dios, entrégaselo al todo. Tú no lo has conseguido y tú no has fallado. Ha fallado la vida o lo ha conseguido la vida a través de ti. Entonces, esta actitud me parece muy, 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 muy importante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que en el yoga alimentar nuestro ego tristemente es demasiado fácil. Es demasiado fácil creernos muy buenos maestros, creernos muy buenos profesores, creernos muy buenos practicantes y mira qué postura me sale y mira estoy una hora meditando y mira yo me levanto más pronto que tú o mira yo como menos carne que tú. Entramos en ese feísimo ego espiritual demasiado fácil. Entonces, entregar mis logros a la divinidad o entregar mis fracasos a la divinidad, digamos cosmos, digamos universo, digamos X, nos va a hacer volver al nivel en el que todos somos uno y en el que esto no lo estoy consiguiendo yo, ni esto lo estoy perdiendo yo, ni estoy fallando yo, ni estoy ganando yo, sino que es el universo manifestándose a través de mí, porque le he dado permiso, sin más. Si tú le dieras permiso, pasaría a través de ti. Entonces, todo esto me parece súper interesante y, como os digo, Patanjali nos lo plantea como base del yoga. Cómo funciono en la vida, cómo
cómo me relaciono, cómo vivo, qué hago, qué no hago, por qué lo hago. Si esto está mínimamente bien, pues yo voy a ser una persona respetuosa, yo voy a escuchar a los demás, yo voy a dar espacio a los demás para que hablen. Y luego cositas que me apetecía antes de que vayamos acabando comentar. Muchas veces practicamos posturas, pero luego cuando estamos un rato largo de pie, le estamos dando peso a nuestra pierna derecha. Todo el rato le estamos dando peso a nuestra pierna derecha. Tenemos la cadera derecha salida y el pie que está recibiendo el peso es nuestro pie derecho. Esto está generando un desequilibrio en nuestra columna y en nuestra cadera. Entonces, creo que una parte muy simple pero muy importante es por la parte física del yoga, intentar observar cómo me siento cuando estoy en una silla, cuando estoy en un sofá, cuando estoy en la tierra, cuando estoy de pie pero quieta, donde estoy poniendo los pesos, intentar que el pie derecho y el pie izquierdo reciban la misma cantidad de peso, que la nalga derecha y la nalga izquierda reciban la misma cantidad de peso, que la espalda esté recta, que los hombros estén abiertos. Observar si siempre subo mi pierna derecha encima de la izquierda, cruzando las piernas cuando me siento. Eso está generando un desequilibrio en mis caderas. A veces subir la izquierda o dejar de cruzar tanto las piernas. Todo eso por la parte postural. Y luego, vale, yo practico pranayama, pero en mi vida diaria realmente estoy teniendo en cuenta cómo respiro. Cuando me duele la cabeza, por ejemplo, observo cómo estaba respirando cuando me empezó a doler la cabeza, cuando me empecé a dar cuenta. Si os fijáis, muchas veces cuando estamos con dolor de cabeza, hemos dejado de respirar hace bastante rato. Estamos con nuestra respiración de supervivencia súper cortita, súper pequeñita, casi no se oye, casi no estoy cogiendo aire. Como casi no tengo oxígeno en mi cuerpo, me duele la cabeza. Fijaros y me contáis también. Entonces, algo tan sencillo como observar cómo respiro en un momento de crisis, de ansiedad, en un momento de relajación, de amor, de distensión, en un momento en el que me duele la cabeza o tengo un dolor o tengo una emoción muy intensa. Es un montón de información que estoy recibiendo sobre mí con la que puedo trabajar perfectamente. Otra cosa interesante que podríamos tener en cuenta sobre el yoga en nuestras vidas diarias es el concepto del dharma y el del karma. El yoga nos dice que el dharma es aquello que tenemos que nos diferencia. Algo que tengo dentro, un don, una misión que me hace única. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, me pasaba que yo necesitaba saber para qué estaba en esta tierra. Lo necesitaba saber y tuve varios trabajos y viajé bastante y hablaba con todo el mundo y comentaba mucho mi preocupación hasta que un día me di cuenta de que trabajara en lo que trabajara y hiciera lo que hiciera, siempre estaba dando yoga a mis compañeros de trabajo, a mis clientes, a mis amigos, yo sola practicando yoga aquí, allá, meditando y dije, creo que esto que no se separa de mí. Es mi dharma, es mi misión. Entonces, una cosa muy interesante que podemos hacer es observar si lo que estamos haciendo es algo que amamos, es algo que nos sale solo y es algo para lo que tenemos cierto talento o no. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Entonces, creo que esto es algo que nos va a permitir vivir de una manera mucho más feliz y que nos va a permitir disfrutar mucho más nuestras existencias porque finalmente a lo que llamamos trabajo le dedicamos demasiado tiempo en esta vida. Entonces, es algo que nos tiene que retroalimentar energéticamente. Yo le meto mucha energía, pero eso me devuelve el doble de energía, me devuelve la misma energía. Y ahí me siento feliz, ahí vuelve a encenderse la chispa. No siento que me estoy apagando, siento que me estoy encendiendo con eso que hago, ¿no? Yo amo el yoga, lo amo por todas sus esquinas, por todos sus rincones. Y cuando no me enamoro del asana, me enamoro del pranayama y cuando no de la meditación, de la charla o de lo que sea. Y gracias a que es lo que hago, es la energía que vuelve a nutrirme continuamente. Más cositas que os quería contar es ese poner un poco de conciencia en qué como. Qué como, y cómo me siento después de comer. Si en el yoga hablamos de conciencia, de generar conciencia, me parece interesante que observemos la sensación de saciedad después de comer
nos damos cuenta de si hemos comido demasiado, si hemos comido poco, si estamos más perezosos después de comer, si estamos más activos, si hemos comido tanto que ya no nos quedan ganas de hacer cosas, si hemos comido tan poquito que ya no tenemos energía, cómo me sientan diferentes alimentos, un poco de conciencia también sobre los animales y el amor a los animales, decidamos o no decidamos ser vegetarianos, un poco de conciencia sobre qué pongo en mi boca, por qué lo pongo en mi boca, cómo funciona, cómo me nutre, y darnos cuenta de que al final vuelven a ser términos de energía. Lo que me está dando la energía para vivir es lo que pongo en mi boca. Y en India nos decían, cuando yo estudiaba yoga en India, que han sido muchos años, luego también impartí allí bastantes formaciones, en India nos decían mucho que la buena comida lleva la buena acción. Y esto es así, cuando tú comes comida fresca, cocinada con amor, con tiempo, te lo comes con tiempo, con conciencia, agradeciendo por ello, esto marca una diferencia después en tu vida. Sí que me parece también algo a tener muy en cuenta. Sabéis que en lo de vivir, en esta ardua tarea de vivir, muchas veces llegamos a un punto culmen, llegamos a un punto en el que, por lo que sea, no podemos más, explotamos, entramos en una pequeña depresión, entramos en una ansiedad, entramos en una pena o en una emoción muy fuerte o en un no comprender algo que nos encalla, que nos deja completamente paralizados. Y estos momentos de la vida a mí me parecen sagradísimos, completamente sagrados. ¿Por qué? Porque si observáis, cada vez que esto ha ocurrido, lo que viene después es miel, que digo yo. Es la enseñanza más grande, es el momento más maravilloso, es el crecimiento más exponencial, porque realmente esa especie de explosión es como que nos la estábamos pidiendo. No nos estábamos dando cuenta de algo, estábamos reincidiendo en un comportamiento determinado que por sostenerlo a pesar de que era insostenible, finalmente lo que genera es esa explosión concreta que nos hace parar, observar, comprender y mejorar. Entonces, para mí tenemos que honrar mucho esas crisis, esas nuevas oportunidades. Y en mis últimas meditaciones, desde hace ya un par de años llevo meditando mucho en esto, creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande de querernos cuando menos nos querríamos. Es muy fácil que yo me quiera si me siento hermosa, es muy fácil que yo me quiera si me siento feliz, es muy fácil que yo me quiera si tengo éxito, es muy fácil que yo me quiera si tengo todas mis cositas materiales resueltas, si tengo mi casita, mi pareja, mis estándares. Pero que yo me quiera rabiosa, que yo me quiera llorando, que yo me quiera cuando las cosas no me salen bien, que yo me quiera cuando me faltan las cosas, cuando me abandonan, cuando se van, cuando me echan del trabajo, cuando lloro, cuando grito. Que yo me quiera ahí, creo que es lo verdaderamente sanador, lo que verdaderamente me va a cambiar. Porque si os dais cuenta, nosotros tenemos unas necesidades. Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Pero nuestras emociones también tienen unas necesidades. Entonces, si yo tengo una emoción de alegría, mi emoción de alegría generalmente lo que necesita es manifestarse, es compartirse. Pero si yo tengo una emoción de tristeza o de fracaso o de pena o de soledad, la necesidad de mi emoción es de mucho amor. Necesitan más amor, necesitan más escucha, más reconocimiento, más espacio. ¿Y qué solemos hacer? Entregarles rechazo en vez de entregarles amor. Entonces, lo que generamos es más de esa emoción en vez de más de la nueva que nos sanaría.
¿Por qué vengo aquí? Porque creo que en nuestra vida diaria, cuando lidiamos con este tipo de situaciones, algo muy sencillo que podemos hacer es ser capaces y valientes como para escucharnos de verdad, como para vernos de verdad, como para mirarnos cuando pensamos que estamos impresentables, que no deberíamos ser vistos. Y creo que eso se puede hacer a través de un trabajo de respiraciones. Cuando estoy ahí, respirar lo que hay, respiro la pena, respiro la tristeza, respiro la soledad, respiro la rabia, respiro el enfado. Me lo respiro, me lo acepto, me lo quiero. Pero también creo que hay un trabajo muy interesante de salir de los esquemas de autojuicio. ¿Por qué me tengo que autojuzgar si estoy en una época en la que practico menos? ¿Por qué me tengo que autojuzgar si estoy en una época en la que pues estoy más triste o reacciono más? O creo que es todo lo contrario, que lo que tengo que hacer es darme más amor, comunicar mis necesidades más, estar más presente y por ahí. Y luego sí que creo que por la parte de las asanas, de los ejercicios físicos, una cosa muy interesante es observar cómo me siento. Observar si siento dolor de espalda, observar qué me pasa en mis caderas, observar si me agacho a atarme los cordones de los zapatos y no llego, o me duele. Y creo que la parte del asana, de la práctica física del yoga, nos puede nutrir y nos puede ayudar mucho más si somos capaces de entender las señales que nos manda el cuerpo, porque entonces también vamos a saber darle exactamente lo que necesita. Pues como por ejemplo para el dolor de espalda, más torsiones acostadas, coger como una rutina cuando salgo de la cama, estirarme con la ayuda de una pared, con la ayuda de unos ladrillos, o hacer mi rutina de posturas, mi sesión que yo tenga preparada, o acudir a clases, pero entendiendo qué necesita mi cuerpo y cómo me está mandando las señales para que yo lo entienda. Y para acabar, me gustaría hablar mucho de hacia dónde nos lleva el yoga. El fin último del yoga es la iluminación, es samadhi o es la liberación. Y esto lo dice el yoga, lo dicen las escrituras, no lo digo yo, no lo dice nadie en concreto, lo dice el propio yoga. Entonces, puede que tú entres a practicar yoga para adelgazar, para estar más flexible, para ponerte las piernas detrás de la cabeza, porque tu amiga va, porque lo dan en tu gimnasio o por cualquier motivo, me sirven todos. Pero el yoga tiene un motivo por el que es y tiene una meta en sí mismo, y esa meta es ser una persona más consciente, expandir el nivel de consciencia y expandir el nivel de consciencia hasta darte cuenta de que eres uno con el todo, de que a nivel esencial no existen diferencias entre tú y el resto. Entonces, creo que todo lo que sea volver a ese punto de partida es lo que más nos va a ayudar en la vida. Lo que más nos va a ayudar en la vida diaria es volver una y otra vez a que yo estoy interconectada con el todo. Y por más que ahora mismo mi vida me esté mostrando separación, me esté mostrando abandono, me esté mostrando fracaso, me esté mostrando cansancio, me esté mostrando dolor, tristeza, rabia, me da igual. Eso energéticamente, eso esencialmente está ahí y va a estar ahí siempre. Así que creo que si volvemos a ese punto de partida una y otra vez, vamos a vivir mucho mejor. Vamos a vivir mucho, 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 mucho. Y me encanta veros las caritas por ahí, que estamos llegando al fin. Yo poco más tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Amba. Agradecemos tu participación. Ha sido muy enriquecedora. Escuchándola, uno se conecta, ¿cierto?, nuevamente con su humanidad. Nos enseñaste, ¿cierto?, a tomar conciencia de las cosas sencillas, porque en realidad estas son cosas que todos, desde que nacemos, las tenemos, pero que a lo largo de nuestra vida lamentablemente las vamos perdiendo. De repente porque Totalmente. metemos un título, porque metemos una posición social y dejamos de ser humanos, dejamos de ser personas. Y cuando volvemos, ¿cierto?, a nuestra infancia o miramos un niño, nos damos cuenta que ahí está la esencia. En un niño, ¿cierto?, que si se enoja con su amiguito se vuelve a reconciliar, que no lo juzga por su conducta, un niño que experimenta libremente, sin tantas ataduras, sin tanto límite,
que si se ensucia no importa porque después la mamá o la familia, ¿cierto?, que está a cargo de él lo va a limpiar. Y dejamos los prejuicios de lado. Y lamentablemente son cosas que nosotros hemos ido, ¿cierto?, tomando y que a veces no nos damos cuenta que son piedras que llevamos en nuestra mochila y que nos hacen una vida mucho más cargada. Nuestra energía que se expande no es la amorosa, ¿cierto?, la bondadosa, que es lo que busca el yoga. Lo que busca, ¿cierto?, la bondad, el amor, tomar conciencia de lo que somos. Y esto que estamos haciendo ahora, el compartir ciertos puntos del conocimiento para que sigamos todos creciendo juntos, no que uno esté por sobre el otro. Y en la medida que entendamos eso, nos hacemos más humanos y obviamente que nos va a hacer mucho, mucho bien para nuestro bienestar. Así es. Así que Y me ha gustado enormemente tu participación. Me ha gustado un montón lo que has dicho de los niños y cómo les sale de manera natural, porque yo muchas veces lo digo, que para mí el yoga es el camino de regreso a la infancia, que de niños ya lo teníamos puesto. Lo traemos natural. Vamos a invitar a la gente que está viendo la presentación a ver si quiere hacer alguna consulta o algo. Por mientras yo voy a hacer una consulta. ¿Cómo a un practicante que está recién comenzando el camino del yoga, qué consejo le puedes dar para no caer en lo que hoy en día se ve mucho? Lo que tú decías, que es solamente un postureo, que dejamos de lado la esencia, que serían las dos primeras columnas del Ashtanga Yoga de Patanjali. ¿Qué consejo le darías? Pues por un lado, que si realmente comienzan con mucha curiosidad sobre el mundo de las asanas, que se lo permitan porque es lícito, está bien empezar por ahí, está bien empezar con las posturas, pero que tengan muy en cuenta que no es eso el yoga. El yoga son las posturas, pero es muchísimo más. Entonces que se den un tiempo, pero que si hace falta después de cierta práctica de asanas, vayan conociendo la meditación, vayan conociendo las clases teóricas, vayan conociendo la relajación. Por ejemplo, en mi caso, yo he observado con todos mis alumnos de formación, de clases, que a pesar de que yo era una persona muy enfocada en asana en su día, me he dado cuenta de que la mayor necesidad que traía la gente de casa era de relajación. La gente no sabía cerrar los ojos, mucha gente no sabía cerrar los ojos, no paraba de pensar, entraban a clase estresados, salían de clase medio estresados o se iban a toda pastilla, ya miraban el reloj. Y que entren en las garras de la relajación primero y después de la meditación a tope, porque no somos conscientes de lo que lo llegamos a necesitar por el ritmo de vida que llevamos. Y luego hoy en día es triste, pero es así, en clases regulares, en clases normales y corrientes, suele ser difícil llegar a esos puntos, llegar a diferentes palos del yoga, diferentes ramas del yoga. Entonces, sí que veo muy recomendable hacer formaciones aunque no vayamos a ser profesores, porque en formaciones vamos a aprender teoría, vamos a aprender meditación, vamos a aprender técnicas de limpieza interna, pranayamas, a una práctica más diversificada. Y si somos profes, que enseñemos otros palos del yoga, no solo asana. Siempre enseñamos asana. ¿Por qué? Hay mucho más que enseñar, hay mucho más que aportar. Y hace falta. Súper. Muchas gracias entonces por todo. Parece que no se animaron las chiquillas a preguntar algo. Dicen muchas gracias. Los comentarios dicen que muchas gracias, qué lindo, que encontró increíble tus respuestas. Y yo creo que todos quedamos maravillados con eso porque nos volvimos a reencontrar, ¿cierto?, con la esencia del yoga. Cuando el yoga partió no habían posturas. Era solamente, ¿cierto?, de un boca a boca, transmitir conocimiento, un conocimiento puro que estaba basado principalmente en nuestra humanidad, en lo que somos, en nuestros valores éticos, ¿cierto?, morales, y que nuevamente tú los pusiste a la mesa para volver a tomar conciencia de ello, para que no se nos olvide. No partamos solo de las asanas y queramos llegar, ¿cierto?, a este samadhi, porque en este proceso, para poder encontrarnos con nosotros, es muy importante ir también modificando lo otro. Y a la medida que nosotros vayamos fluyendo, esto se va dando solo. Así que muy agradecida por tu participación, recibe un abrazo de corazón desde Chile y esperamos que gracias sea una de muchas oportunidades que podamos compartir. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídate. Que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias.